La primera vez que noté que algo no estaba bien con las torres de satélite fue una madrugada de martes, alrededor de las 2:40, cuando regresaba de trabajar por Periférico Norte y el tráfico era casi inexistente. Llevaba años haciendo ese mismo trayecto entre Naucalpan y Tlalnepantla. Lo conocía como se conoce el pasillo de tu propia casa. Cada curva, cada anuncio luminoso, cada cambio de carril antes del paso elevado. Y precisamente por eso lo que vi aquella noche me golpeó como una sensación física en el estómago. Las torres no estaban alineadas como siempre. No fue algo evidente al principio, no una inclinación absurda, ni una estructura caída que pudiera verse a kilómetros. Fue una pequeña desviación, una incomodidad visual que tardé unos segundos en identificar mientras conducía bajo la luz amarillenta de los postes, como si una de las 5 torres hubiera girado unos grados sobre su eje o desplazado su base algunos metros sin que nadie se diera cuenta, y mientras avanzaba con el volante firme entre las manos, sentí ese cosquilleo que aparece cuando algo cotidiano deja de coincidir con el recuerdo que tienes grabado desde hace años. Seguí conduciendo unos metros más, intentando convencerme de que era el ángulo desde el carril derecho, o quizá el efecto de las luces nocturnas reflejadas en la pintura de concreto, pero al acercarme más, noté algo todavía peor. La torre amarilla, la más baja de las 5, parecía estar más adelantada respecto a la azul de lo que recordaba, como si la distancia entre ellas se hubiera comprimido ligeramente, y esa sensación fue suficiente para obligarme a disminuir la velocidad, mientras el silencio de la autopista se volvía demasiado amplio para ignorar el sonido del motor. No me detuve esa noche. Seguí manejando hasta casa con la incomodidad clavada en la cabeza, repitiéndome que debía ser una ilusión óptica provocada por la oscuridad o por el cansancio después de un turno largo. Pero lo extraño fue que no pude quitarme la imagen de la cabeza ni siquiera al llegar al estacionamiento de mi edificio. Me quedé sentado unos segundos dentro del coche, con el motor apagado y el tablero iluminando débilmente el interior, recordando con precisión la silueta habitual de las torres y comparándola con lo que acababa de ver, como si mi memoria estuviera tratando de recalibrar algo que no encajaba. La segunda vez ocurrió 2 noches después, y esta vez no estaba solo cuando lo noté. Llevaba a un compañero del trabajo que vive cerca de Ciudad Satélite, y mientras bajábamos por el mismo tramo del periférico, volví a fijarme en las torres iluminadas contra el cielo oscuro, esa especie de escultura urbana que uno ve desde niño en postales y anuncios de televisión, y sin decir nada bajé la velocidad un poco antes del distribuidor vial para observarlas mejor, esperando en silencio que mi cerebro corrigiera el error de percepción que me había perseguido desde el martes. Pero no ocurrió. Al contrario, cuando pasamos justo frente a ellas, mi compañero frunció el ceño y dijo algo que me hizo apretar el volante con más fuerza. ¿Siempre han estado así?, preguntó mirando por la ventana hacia la Torre Roja, y en ese momento supe que no era solo mi imaginación la que estaba reaccionando, porque la forma en que lo dijo tenía la misma mezcla de duda y desconfianza que yo había sentido la primera vez. Le pregunté a qué se refería exactamente, y él señaló hacia atrás, hacia la fila de torres que ya comenzaba a quedar detrás de nosotros, diciendo que juraba que una de ellas estaba ligeramente girada respecto a las otras, como si la línea invisible que normalmente forman hubiera perdido continuidad. Y aunque traté de restarle importancia riéndome y diciendo que probablemente era el ángulo desde el coche, dentro de mí sentí como esa pequeña confirmación externa hacía que la inquietud se volviera más sólida. Durante los días siguientes no dejé de pensar en eso, y empecé a prestar más atención cada vez que pasaba por ahí, incluso de día, cuando el tráfico pesado apenas permitía mirar más de un segundo hacia los costados. Lo curioso fue que bajo la luz del sol todo parecía perfectamente normal. Las torres alineadas como siempre, cada una con su color limpio y su inclinación característica. Y si alguien me hubiera preguntado en ese momento si algo estaba mal, probablemente habría dicho que no. Pero de noche era diferente, y esa diferencia empezó a repetirse con una regularidad que me incomodaba cada vez más. Las torres no se movían de manera dramática ni evidente, pero había algo en la relación espacial entre ellas que parecía variar ligeramente entre una madrugada y otra, como si alguien estuviera cambiando su posición unos centímetros cada vez que la ciudad dormía, y nadie estaba mirando con suficiente atención.
La tercera confirmación no vino de un amigo ni de mi propia observación, sino de un taxista que encontré en una gasolinera cercana a Satélite una semana después, cuando mencioné el tema casi como broma mientras esperábamos turno para pagar, y el hombre me miró con una expresión que no era sorpresa ni incredulidad, sino algo más cercano al reconocimiento, como si hubiera escuchado esa misma pregunta más veces de las que cualquiera admitiría en voz alta. La forma en que el taxista reaccionó cuando mencioné lo de las torres me dejó más inquieto que cualquier respuesta directa. No soltó una risa incrédula, ni me dijo que estaba imaginando cosas. Simplemente bajó la mirada hacia el vaso de café que sostenía entre las manos y después levantó los ojos hacia la avenida oscura que llevaba al periférico, como si estuviera calculando cuánto debía decir y cuánto era mejor dejar en silencio. Y cuando finalmente habló, lo hizo con un tono bajo, casi resignado, diciendo que no era el primero que comentaba algo parecido y que la mayoría de la gente que trabaja de noche por esa zona había aprendido a no mirar demasiado tiempo hacia las torres cuando la madrugada estaba muy avanzada. Le pregunté qué quería decir exactamente con eso, intentando mantener un tono ligero para no parecer obsesionado con el tema, pero él negó lentamente con la cabeza antes de explicar que durante el día todo parecía normal, porque las cosas se acomodan cuando hay mucha gente, según sus palabras, mientras que en la noche el lugar se sentía diferente, más vacío, más silencioso de lo que debería estar una zona tan transitada, y que en ese silencio a veces uno notaba pequeños cambios que después nadie podía confirmar a plena luz del día. Mientras hablábamos, el olor a gasolina mezclado con café caliente flotaba en el aire frío de la madrugada, y cada vez que un coche pasaba por la avenida cercana, la luz de sus faros iluminaba por un segundo el rostro del taxista, marcando las líneas cansadas alrededor de sus ojos. Cuando le pregunté si alguna vez había visto las torres moverse, no respondió de inmediato. Solo bebió un trago largo y después dijo algo que me hizo sentir un peso incómodo en el estómago, que no era que se movieran de golpe, sino que a veces parecían acomodarse entre una noche y otra, como si cambiaran de lugar cuando nadie estaba seguro de haberlas mirado bien la vez anterior. Intenté reírme de la idea, diciendo que una estructura de concreto de ese tamaño no podía desplazarse sin que media ciudad lo notara, pero el taxista encogió los hombros y respondió que tampoco era fácil explicar por qué varias personas que trabajan en turnos nocturnos habían empezado a comentar lo mismo en los últimos meses, siempre con el mismo tono incómodo, siempre diciendo que algo en la alineación de las torres parecía distinto cuando las veían después de las 2 o 3 de la mañana. Esa conversación se quedó conmigo durante días y empecé a hacer algo que nunca antes había hecho: reducir la velocidad deliberadamente cada vez que pasaba por periférico cerca de Ciudad Satélite, buscando cualquier señal que confirmara o desmintiera esa sensación de desplazamiento mínimo que había notado desde la primera madrugada. Y al hacerlo, me di cuenta de algo que antes no había considerado. El silencio alrededor de las torres era extraño incluso para una autopista casi vacía. Normalmente, incluso a esas horas, se escuchan motores a lo lejos, camiones cambiando de carril, algún claxon aislado o el ruido constante del viento golpeando contra la carrocería de los coches. Pero en ese tramo específico el sonido parecía apagarse ligeramente, como si el espacio alrededor de las torres absorbiera parte del ruido de la ciudad y lo convirtiera en una especie de vacío acústico que hacía que cualquier pequeño detalle, el roce de las llantas contra el asfalto, el zumbido del motor al desacelerar, se sintiera más fuerte de lo normal. Una madrugada particularmente fría decidí detenerme en una de las calles laterales que rodean la zona residencial cercana, algo que nunca había hecho antes porque siempre asumí que las torres debían verse igual desde cualquier ángulo, pero esa noche quería comprobarlo con calma. Apagué el motor, bajé del coche y me quedé observándolas desde la distancia, con el aire helado entrando en mis pulmones y el olor tenue de los árboles de la colonia mezclándose con el humo lejano del tráfico. Desde ahí las torres se veían más imponentes de lo que parecen cuando uno las mira desde el coche. Enormes columnas de concreto que cortaban el cielo oscuro con sus colores apagados por la falta de luz directa. Y durante los primeros minutos no noté nada fuera de lo común, lo cual me hizo pensar que quizá todo había sido producto de la perspectiva desde la autopista y la velocidad con la que normalmente paso por ahí.
Pero entonces ocurrió algo que no pude ignorar. Una de las sombras proyectadas por las torres sobre el suelo cambió ligeramente de posición, aunque las luces de los postes permanecían fijas, como si el ángulo de la estructura hubiera variado apenas unos grados. No fue un movimiento visible de la torre en sí, sino un ajuste sutil en la forma de la sombra, un desplazamiento que duró menos de un segundo, pero que fue suficiente para hacer que mi respiración se volviera más lenta, mientras trataba de convencerme de que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Me acerqué unos pasos más hacia la reja que separa la zona de las torres del resto del camellón, intentando encontrar una explicación lógica, quizá un coche pasando detrás de mí que hubiera alterado la iluminación momentáneamente, pero el lugar estaba completamente vacío, tan silencioso que podía escuchar el leve zumbido de los cables eléctricos en los postes cercanos. Y en ese silencio tuve la sensación clara de que el espacio alrededor de las torres estaba esperando algo. La sensación se intensificó cuando escuché un sonido breve detrás de mí, algo parecido al roce de una suela contra el pavimento. Y al girarme bruscamente descubrí que la calle estaba desierta, sin peatones ni coches estacionados en movimiento, lo que me dejó con esa incomodidad familiar que había empezado a reconocer desde la primera madrugada. La certeza de que algo estaba ocurriendo justo fuera del límite de lo que podía ver directamente. Volví a mirar hacia las torres y esta vez la sensación fue más fuerte, casi física, como si mi cerebro intentara advertirme que había un detalle fuera de lugar en la forma en que se alineaban contra el cielo. No era una inclinación evidente ni una separación exagerada, sino una especie de desajuste geométrico que aparecía y desaparecía dependiendo de cuánto tiempo las observara, como si mi percepción estuviera intentando adaptarse a algo que no debería cambiar. Sentí un ligero mareo después de varios minutos mirándolas fijamente y decidí regresar al coche para marcharme antes de que la situación se volviera más absurda de lo que ya parecía. Pero mientras abría la puerta del conductor, escuché otra vez ese pequeño sonido de pasos detrás de mí, tan leve que podría haber sido cualquier cosa, excepto que esta vez vino acompañado de una sensación muy clara de que alguien estaba mirando en la misma dirección que yo, hacia las torres. Me giré de nuevo con el corazón golpeando más fuerte de lo que quería admitir, y una vez más no había nadie en la calle, solo las casas oscuras de la colonia y las torres al fondo recortadas contra el cielo gris de la madrugada. Pero en ese momento me di cuenta de algo que me dejó completamente inmóvil. Una de las torres parecía ligeramente más adelantada que cuando había llegado, como si hubiera ganado unos centímetros de terreno en la línea invisible que forman entre ellas. No fue un movimiento que pudiera medir ni demostrar, pero la sensación era tan clara que tuve que cerrar los ojos unos segundos antes de volver a mirarlas, esperando que todo volviera a la posición que recordaba. Cuando los abrí de nuevo, las torres parecían perfectamente alineadas, como si nunca hubiera habido ninguna diferencia, pero esa corrección repentina me resultó aún más inquietante que el posible desplazamiento. Subí al coche con las manos un poco temblorosas y encendí el motor sin dejar de mirar por el retrovisor, intentando memorizar cada detalle de la posición de las torres para compararlo la próxima vez que pasara por ahí. Y mientras me alejaba por la calle vacía, no pude evitar pensar que el taxista tenía razón en algo. Las torres no se movían cuando la gente estaba mirando con demasiada atención. Se acomodaban entre momentos de distracción. Desde entonces empecé a notar un patrón que se repetía cada vez que alguien mencionaba el tema en conversaciones casuales con vecinos o conductores nocturnos. Todos decían lo mismo, que las torres parecían diferentes cuando las veían de madrugada, pero ninguno podía señalar exactamente cuándo ni cómo ocurría el cambio, como si el desplazamiento sucediera justo en ese segundo en que uno aparta la mirada o se concentra en otra cosa. Y esa idea se me quedó clavada con una claridad inquietante. Que quizá las torres de satélite no estaban completamente quietas como todos creemos, sino que se movían de forma tan lenta y calculada que solo podían notarse en fragmentos de memoria, en pequeñas dudas visuales acumuladas entre una noche y otra, justo lo suficiente para que nadie pudiera demostrarlo, pero lo bastante para que quienes pasan demasiado tiempo mirándolas empiecen a preguntarse si la ciudad entera está ignorando algo que se está reacomodando silenciosamente en el centro mismo de su paisaje. Desde aquella noche empecé a pasar por las torres de satélite con una atención que antes nunca había tenido, casi como si estuviera estudiando un comportamiento.
no simplemente observando un monumento urbano. Ya no conducía por ese tramo de periférico con la mente en automático como lo había hecho durante años, sino con una tensión constante en los hombros, mirando de reojo cada vez que las columnas de concreto aparecían en el horizonte, esperando detectar ese pequeño desajuste que había empezado a repetirse en mi memoria con demasiada claridad. La primera vez que volví a notar algo extraño fue un jueves cerca de las 3 de la mañana, cuando el tráfico era tan escaso que el sonido de mi propio motor parecía demasiado fuerte para la amplitud del lugar. Las torres estaban iluminadas como siempre por los reflectores que las bañan desde abajo, proyectando sus sombras largas sobre el concreto del camellón central. Y durante unos segundos, todo pareció completamente normal, lo que me hizo sentir ridículo por haber pasado días pensando en aquello como si fuera algo real. Pero entonces, ocurrió otra vez ese pequeño quiebre en la percepción, esa sensación de que la línea invisible que forman las torres no estaba exactamente donde debería, como si alguien hubiera movido una de ellas apenas lo suficiente para romper la simetría perfecta que todos tenemos grabada en la cabeza desde que aprendimos a reconocerlas en fotografías o anuncios de televisión. No fue un movimiento visible, no una inclinación dramática ni una base desplazándose sobre el suelo, sino algo más perturbador. La distancia entre la torre azul y la blanca parecía ligeramente menor que la semana anterior, como si el espacio entre ambas se hubiera comprimido unos centímetros, lo suficiente para que mi cerebro lo detectara, pero no para que pudiera señalarlo con certeza absoluta. Reducí la velocidad casi sin darme cuenta, ignorando el hecho de que ir demasiado despacio en periférico siempre es mala idea. Y mientras el coche avanzaba lentamente bajo la luz amarilla de los postes, sentí ese cosquilleo en la nuca que aparece cuando algo cotidiano deja de comportarse como debería. Era una sensación física, no solo visual, como si mi cuerpo reaccionara antes de que mi mente pudiera formular una explicación. Pasé frente a las torres y miré por el espejo retrovisor, intentando memorizar su posición exacta, algo que ya se había vuelto un hábito involuntario desde aquella conversación en la gasolinera con el taxista. En el espejo las columnas se veían perfectamente alineadas, pero durante una fracción de segundo tuve la impresión de que la torre roja parecía girada levemente hacia la izquierda, como si estuviera orientándose en una dirección distinta a la habitual. Seguí conduciendo unos kilómetros más antes de salir del periférico hacia una calle lateral, y ahí decidí hacer algo que nunca había considerado antes: regresar inmediatamente por el mismo tramo para volver a mirarlas desde el sentido contrario, con la idea de comprobar si ese supuesto cambio se mantenía desde otro ángulo o si desaparecía al observarlas desde una perspectiva diferente. Cuando regresé al punto donde las torres dominan la vista del camellón central, el tráfico seguía siendo prácticamente inexistente, y el silencio de la madrugada hacía que todo el lugar se sintiera extrañamente suspendido, como si la ciudad hubiera quedado en pausa por unos minutos. Reduje la velocidad otra vez y miré directamente hacia las columnas iluminadas. Esta vez parecían completamente normales. No había diferencia visible entre ellas, ninguna desviación en la línea que forman contra el cielo oscuro, ninguna señal de que una hubiera cambiado de posición respecto a las otras, y por un momento sentí un alivio casi ridículo, como si acabara de comprobar que todo había sido una serie de errores de percepción acumulados por el cansancio y la sugestión. Pero justo cuando estaba a punto de acelerar para continuar mi camino, ocurrió algo que no encajaba con esa explicación tranquilizadora. Una de las sombras proyectadas por los reflectores se movió ligeramente sobre el suelo, no como lo haría la sombra de un coche pasando o de una persona caminando frente a la luz, sino como si la estructura que la generaba hubiera cambiado de orientación apenas unos grados. El movimiento fue tan breve que podría haberlo ignorado si no hubiera estado observando con tanta atención, pero lo vi con claridad suficiente para que mi estómago se contrajera de inmediato. La sombra de la torre blanca se deslizó unos centímetros hacia la derecha y luego volvió a su posición original, como si algo hubiera intentado reajustarla y después se hubiera arrepentido. Miré rápidamente alrededor buscando cualquier cosa que pudiera haber provocado ese cambio en la iluminación, pero la autopista estaba vacía y los reflectores permanecían fijos en su posición, proyectando su luz constante sobre el concreto del camellón.
lo que hacía aún más inquietante la idea de que la alteración hubiera venido de la torre misma. Continué avanzando unos metros más hasta encontrar un espacio donde pude detener el coche junto a la banqueta, algo que normalmente evitaría en esa zona por seguridad. Pero en ese momento, la necesidad de observar las torres con calma era más fuerte que cualquier precaución. Apagué el motor y bajé del coche, sintiendo como el aire frío de la madrugada me golpeaba la cara con un olor leve a asfalto húmedo. Desde ese punto podía ver las 5 torres alineadas con claridad contra el cielo gris oscuro, cada una con su color apagado por la iluminación artificial, y durante los primeros minutos no ocurrió nada fuera de lo común, lo que me hizo sentir cada vez más consciente de lo absurdo que parecía estar parado en la banqueta a las 3 de la mañana, observando monumentos urbanos como si esperara que se movieran frente a mí. Fue entonces cuando escuché un coche acercarse lentamente por la calle lateral detrás de mí. Era un taxi. El mismo tipo de taxi amarillo con blanco que se ve por toda esa zona a esas horas. Probablemente otro conductor nocturno esperando algún pasajero o simplemente pasando el tiempo antes de regresar a casa. Y cuando se detuvo a unos metros de donde yo estaba, el conductor bajó la ventana y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba mirando las torres porque me parecían diferentes de noche, intentando sonar casual. Pero la reacción del hombre fue casi idéntica a la del taxista de la gasolinera días atrás. Una pausa breve, una mirada hacia las torres iluminadas y después un pequeño gesto de resignación, como si hubiera escuchado esa explicación demasiadas veces para sorprenderse de verdad. ¿También las viste raras?, me preguntó finalmente. Esa pregunta me dejó helado porque confirmaba que no era el único que había notado algo extraño en ese lugar durante la madrugada. Y mientras el sonido distante de un camión pasaba por el periférico, el taxista apagó el motor de su coche y se quedó mirando las torres conmigo, como si supiera que a veces lo que ocurre ahí solo se revela cuando alguien decide quedarse quieto el tiempo suficiente para observar y esperar. El taxista permaneció en silencio unos segundos después de hacerme esa pregunta, mirando las torres de satélite como si esperara que algo ocurriera en cualquier momento. Y la forma en que su rostro se tensó bajo la luz tenue del tablero me hizo entender que no era simple curiosidad, era reconocimiento, la misma incomodidad que yo había empezado a sentir desde la primera madrugada en que noté aquel pequeño desajuste en la alineación de las torres. Le pregunté cuánto tiempo llevaba trabajando por esa zona a esas horas, intentando mantener la conversación en un terreno racional, pero el hombre soltó una pequeña risa seca antes de decir que más de 15 años, suficientes para saber que la ciudad de noche no es exactamente la misma que durante el día, y que algunos lugares parecen comportarse distinto cuando la mayoría de la gente está dormida y nadie está prestando atención. Señaló las torres con un movimiento leve de la barbilla, y dijo que lo raro no era que alguien creyera verlas moverse, sino que siempre se comentara lo mismo, que los cambios eran pequeños, casi invisibles, y que casi nadie lograba describir exactamente qué había cambiado. Solo esa sensación incómoda de que algo en la forma del conjunto no coincidía con lo que recordaban. Mientras hablábamos, el aire frío de la madrugada se volvía cada vez más denso, y el silencio alrededor del camellón central era tan profundo que el leve zumbido de los reflectores iluminando las torres se volvía audible, un sonido eléctrico constante que parecía amplificar cualquier otro ruido en el ambiente, incluso el roce ocasional del viento contra los árboles cercanos. Fue en medio de ese silencio cuando escuchamos algo que no esperábamos. Un golpe seco, leve pero claro, como si algo hubiera chocado contra una superficie de concreto a cierta distancia. Ambos giramos la cabeza al mismo tiempo hacia las torres. El sonido no se repitió de inmediato, lo que lo hizo aún más inquietante, porque en ese tipo de estructuras no debería escucharse ningún impacto espontáneo, sin una causa evidente. El taxista frunció el ceño y bajó del coche, cerrando la puerta con cuidado para no hacer ruido mientras se acercaba unos pasos más hacia la banqueta, desde donde podíamos ver mejor el conjunto completo. Durante varios segundos no ocurrió nada, y la tensión empezó a sentirse casi absurda, como si estuviéramos esperando que un monumento urbano hiciera algo imposible frente a nosotros. Pero justo cuando estaba a punto de decir que probablemente había sido algún objeto arrastrado por el viento, vimos algo que nos dejó completamente inmóviles.
La torre azul parecía ligeramente más inclinada que unos segundos antes. No fue un movimiento visible en tiempo real, no vimos cómo se desplazaba o giraba, pero la diferencia estaba ahí cuando volvimos a mirarla con atención. La línea que formaba con la torre blanca ya no coincidía exactamente con la que habíamos estado observando minutos antes, como si su posición hubiera cambiado apenas lo suficiente para romper la simetría del conjunto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras trataba de convencerme de que era un efecto de perspectiva provocado por el punto desde donde estábamos mirando. Pero el taxista murmuró algo que confirmó que no era el único que lo estaba viendo. Te lo dije, siempre es así. Nunca las ves moverse, solo las ves diferentes. Avanzamos unos pasos más hacia la reja que rodea el área de las torres, con esa mezcla de curiosidad y miedo que aparece cuando uno se enfrenta a algo que no debería estar ocurriendo. El concreto del suelo estaba frío bajo mis zapatos y el aire olía a humedad mezclada con el aroma lejano del tráfico nocturno. Mientras mirábamos en silencio, ocurrió otro detalle que me hizo sentir un nudo en el estómago. La sombra de la torre amarilla comenzó a desplazarse lentamente sobre el suelo del camellón, apenas unos centímetros, como si la luz que la proyectaba se hubiera movido, pero los reflectores seguían en la misma posición fija desde la que siempre iluminan el monumento. El taxista dio un paso atrás casi instintivamente, como si hubiera visto algo que confirmaba sus peores sospechas, y dijo en voz baja que eso era exactamente lo que le había pasado a él una noche meses atrás, cuando decidió quedarse observando más tiempo del que debía. Le pregunté qué quería decir con más tiempo del que debía, y él respondió que algunos conductores de la zona habían empezado a notar que cuanto más tiempo pasaban mirando las torres de madrugada, más evidente se volvía esa sensación de desajuste, como si el lugar respondiera a la atención prolongada de una manera que nadie podía explicar. La idea me hizo sentir incómodo, porque implicaba que el simple hecho de observar podía estar provocando algo, o al menos permitiendo que se manifestara. Era como si el monumento, o lo que fuera que estaba ocurriendo allí, necesitara ser mirado durante cierto tiempo antes de revelar esas pequeñas variaciones que nadie podía registrar con claridad. De repente escuchamos otro sonido. Esta vez no fue un golpe, fue algo parecido a un roce prolongado, como si una superficie áspera se estuviera desplazando lentamente contra otra. Un sonido grave que parecía venir desde la base de una de las torres, lo suficientemente bajo para confundirse con el ruido del viento si no hubiéramos estado completamente concentrados en ese lugar. El taxista me miró con una expresión que mezclaba miedo y una extraña confirmación, como si aquel sonido validara algo que llevaba tiempo sospechando, y dijo que ese era el momento en que normalmente la gente se marchaba, porque quedarse después de escuchar eso nunca terminaba bien. Pero en lugar de irnos inmediatamente, ambos permanecimos allí unos segundos más, incapaces de apartar la mirada de las torres, esperando ver algo que confirmara definitivamente lo que nuestros ojos y oídos empezaban a sugerir. Y fue entonces cuando noté otro pequeño cambio. La torre roja ya no estaba exactamente donde había estado al principio de la noche. No se había movido de forma evidente. No había girado ni desplazado su base de manera visible. Pero la relación entre su posición y la torre azul parecía diferente, como si el conjunto entero estuviera reajustándose lentamente en el espacio, de forma tan sutil que solo podía detectarse comparando recuerdos recientes. El taxista respiró hondo y regresó a su coche sin decir nada más, como si hubiera decidido que ya había visto suficiente por esa noche. Y yo lo imité segundos después, sintiendo que el aire alrededor de las torres se había vuelto más pesado, como si ese lugar no quisiera que nadie permaneciera allí demasiado tiempo intentando entender lo que estaba ocurriendo. Mientras arrancaba el coche y me alejaba por la calle lateral, miré por última vez hacia el conjunto de columnas iluminadas contra el cielo oscuro, y durante una fracción de segundo tuve la inquietante sensación de que una de ellas, no pude distinguir cuál, estaba ligeramente girada hacia donde yo estaba, como si las torres de satélite no solo se estuvieran moviendo lentamente durante la madrugada, sino que también estuvieran empezando a notar quién las observa demasiado tiempo. Regresé a ese mismo lugar 3 noches después, no porque quisiera seguir comprobando si las torres de satélite realmente se movían, sino porque la sensación de haber visto algo imposible se había quedado atrapada en mi cabeza de una forma que no me dejaba tranquilo.
Cada vez que intentaba dormir, recordaba ese pequeño desplazamiento en la alineación de las torres, ese roce grave que parecía venir desde su base, y sobre todo la expresión del taxista cuando dijo que algunos conductores ya habían notado lo mismo durante la madrugada. Esa noche, el cielo estaba más oscuro que las anteriores, cubierto por una capa de nubes bajas que reflejaban la luz de la ciudad como un resplandor gris sobre el horizonte. Y cuando tomé la salida hacia Ciudad Satélite, sentí de inmediato que el lugar tenía una atmósfera distinta, como si el aire alrededor del camellón central estuviera más frío de lo normal para una zona rodeada de asfalto y tráfico constante. Reducí la velocidad antes de llegar al punto donde normalmente se ven las torres por primera vez desde la carretera, intentando prepararme mentalmente para la posibilidad de que todo volviera a parecer completamente normal bajo esa luz artificial que a veces engaña al ojo humano. Pero cuando finalmente aparecieron frente a mí, tuve la misma sensación incómoda que la primera madrugada. Algo no estaba exactamente donde debería. Las 5 torres seguían ahí, elevándose como siempre sobre el camellón central con sus colores apagados por los reflectores. Pero la relación entre ellas parecía diferente, como si la línea que forman al observarlas de frente se hubiera torcido ligeramente hacia un lado, algo tan sutil que cualquiera podría ignorarlo, excepto alguien que ya había pasado varias noches comparando su posición con el recuerdo grabado en la memoria. Esta vez no me detuve de inmediato. Avancé unos metros más antes de girar hacia la calle lateral donde había hablado con el taxista. Estacioné el coche cerca de la misma banqueta y apagué el motor, dejando que el silencio de la madrugada se instalara lentamente alrededor del vehículo, mientras el calor del motor desaparecía con pequeños crujidos metálicos. El lugar estaba completamente vacío. No había taxis esperando pasajeros ni coches estacionados en las casas cercanas. Solo la iluminación constante de los postes y el sonido lejano de un camión que pasaba por el periférico sin disminuir la velocidad. Y en medio de ese silencio, las torres parecían más grandes de lo que recordaba, como si su presencia dominara todo el espacio del camellón central. Bajé del coche y caminé lentamente hacia la reja metálica que separa la banqueta de la zona donde se levantan las torres, sintiendo el aire frío en la cara y ese olor leve a concreto húmedo que aparece cuando la temperatura baja durante la madrugada. Y mientras me acercaba no podía quitarme la idea de que alguien más debía haber visto lo mismo que yo en algún momento, como si la ciudad estuviera llena de personas que habían pasado por ahí de noche, notado algo extraño y decidido no decir nada para evitar parecer paranoicas. Me apoyé en la reja y levanté la vista hacia las columnas de concreto, intentando analizarlas con calma, comparando mentalmente la distancia entre cada una y la forma en que sus sombras caían sobre el suelo del camellón. Durante varios segundos no ocurrió nada fuera de lo común, y comencé a sentir esa incomodidad absurda de estar esperando que algo imposible sucediera frente a mí. Pero entonces, escuché un sonido que no había oído antes. No era el golpe seco de la vez anterior ni el roce grave que parecía venir desde la base de una torre, sino algo más sutil, un pequeño crujido, como si una superficie rígida se ajustara lentamente contra otra. Un sonido tan leve que podría haberse confundido con el movimiento del metal de la reja bajo mi peso, si no hubiera venido claramente desde el centro del camellón. Contuve la respiración sin darme cuenta, mientras miraba fijamente hacia las torres, esperando ver alguna señal que explicara ese ruido. Pero durante varios segundos todo permaneció inmóvil bajo la luz blanca de los reflectores, como si el monumento entero estuviera congelado en el mismo instante en que lo había visto llegar. Y entonces ocurrió. La torre amarilla parecía haberse desplazado apenas unos centímetros hacia adelante. No fue un movimiento visible en tiempo real. No vi cómo su base se deslizaba sobre el suelo, ni cómo su estructura se inclinaba lentamente. Pero cuando parpadeé y volví a mirarla, su posición respecto a la torre azul ya no coincidía con la que tenía unos segundos antes, como si hubiera dado un pequeño paso dentro de la alineación del conjunto. Sentí un escalofrío inmediato recorrerme la espalda, mientras mi cerebro intentaba encontrar una explicación lógica para lo que acababa de ver. Pero cualquier intento de racionalizarlo se desmoronaba frente a la realidad simple de que las torres estaban hechas de concreto sólido, y no podían moverse de esa manera sin provocar un desastre visible en toda la ciudad. El crujido volvió a escucharse. Esta vez fue un poco más claro, más prolongado,
como si algo dentro de la estructura estuviera reajustándose lentamente bajo su propio peso, y mientras el sonido resonaba débilmente en el silencio de la madrugada, tuve la sensación inquietante de que las torres no estaban simplemente cambiando de posición, estaban acomodándose, como si el conjunto entero estuviera corrigiendo su forma poco a poco cuando nadie estaba mirando directamente. Di un paso atrás sin apartar la vista de ellas, con el corazón latiendo más rápido de lo que me gustaría admitir, y durante un instante pensé que tal vez debería sacar el teléfono y grabar lo que estaba ocurriendo para tener una prueba de que no estaba imaginando todo aquello. Pero justo cuando llevé la mano al bolsillo, escuché algo más detrás de mí. Pasos. Pasos lentos sobre el pavimento de la calle vacía. Me giré de inmediato esperando ver a algún vecino o a otro conductor nocturno que se hubiera detenido a mirar lo mismo que yo. Pero la calle estaba completamente desierta, iluminada solo por los postes y por la luz tenue que llegaba desde el periférico, y en ese momento entendí que el sonido no había venido desde la calle, sino desde el camellón donde estaban las torres. Volví a mirarlas con el estómago contraído por la sensación de que algo muy extraño estaba ocurriendo frente a mí, y aunque ninguna parecía haberse movido en ese segundo, la alineación completa del conjunto ya no coincidía con la que había observado al llegar esa noche, como si las 5 columnas estuvieran reajustando su posición lentamente dentro de la oscuridad. Subí al coche casi sin pensarlo, con esa urgencia instintiva que aparece cuando el cuerpo entiende que quedarse demasiado tiempo en un lugar puede ser peligroso. Y mientras encendía el motor no pude evitar mirar una última vez hacia el camellón iluminado. Las torres estaban completamente quietas otra vez, pero la forma en que se recortaban contra el cielo oscuro ya no era exactamente la misma que recordaba cuando llegué esa noche. Y mientras me alejaba por la calle lateral, sentí la inquietante certeza de que no había sido el único observándolas durante esos minutos de silencio. Porque si las torres de satélite realmente se movían cuando nadie las miraba, entonces tal vez también sabían cuando alguien estaba demasiado cerca para verlas hacerlo. La madrugada siguiente no pude evitar regresar otra vez a ese tramo del periférico, aunque durante todo el día había intentado convencerme de que lo mejor era olvidar lo que había visto. Trabajé con la mente dispersa, escuchando apenas lo que la gente decía a mi alrededor, porque en el fondo sabía que iba a terminar conduciendo de nuevo hacia Ciudad Satélite en cuanto el reloj pasara de las 2 de la mañana, como si una parte de mí necesitara comprobar si las torres seguían comportándose de esa forma imposible cuando la ciudad dormía. El camino hasta ahí fue extrañamente silencioso, incluso para una noche de mitad de semana. Los semáforos cambiaban sin que ningún coche cruzara, los puestos de comida ya estaban cerrados y el aire frío arrastraba un olor tenue a humo y asfalto húmedo que hacía que todo pareciera más quieto de lo normal, como si el lugar estuviera esperando algo antes de que yo llegara al punto donde las torres dominan el camellón central. Cuando finalmente aparecieron frente a mí, iluminadas por los reflectores como 5 gigantes de concreto emergiendo del suelo, sentí esa misma presión incómoda en el pecho que ya había empezado a reconocer. La sensación de que algo en la geometría del lugar no coincidía exactamente con lo que recordaba, aunque mi mente intentara repetirse que era imposible que aquellas estructuras se movieran sin que toda la ciudad lo notara. Reduje la velocidad una vez más y miré con atención la línea que formaban contra el cielo gris de la madrugada, tratando de memorizar cada detalle antes de pasar frente a ellas. Y durante unos segundos todo pareció normal, lo que me hizo sentir casi aliviado, mientras el coche avanzaba lentamente bajo la luz de los postes. Pero entonces ocurrió algo que me hizo apretar el volante con más fuerza. La torre azul parecía estar ligeramente más cerca de la roja que la noche anterior, como si el espacio entre ambas se hubiera comprimido unos centímetros más dentro de esa alineación que todos damos por fija desde que aprendimos a reconocer el monumento. No fue un cambio evidente, no algo que cualquiera pudiera señalar de inmediato, pero para alguien que llevaba varias noches comparando la posición de cada torre con su recuerdo más reciente, la diferencia era clara, y esa certeza hizo que mi pulso se acelerara mientras seguía conduciendo sin apartar la vista del conjunto iluminado. Pasé frente a ellas y miré por el retrovisor intentando confirmar lo que acababa de notar, pero desde ese ángulo las 5 torres parecían perfectamente alineadas otra vez,
como si el cambio hubiera ocurrido solo desde el punto exacto en que yo las había observado segundos antes. Y esa corrección repentina me dejó con una sensación de desconfianza hacia mis propios ojos. Decidí dar la vuelta una vez más por la calle lateral donde me había detenido la noche anterior. Estacioné el coche casi en el mismo lugar y bajé con el corazón golpeando más fuerte de lo que me gustaría admitir, sintiendo el aire frío contra la cara mientras el silencio de la colonia se extendía alrededor como una capa pesada. Las torres seguían ahí, inmóviles bajo la luz artificial, pero al mirarlas desde ese ángulo lateral, la línea que formaban parecía ligeramente torcida hacia la derecha, como si todo el conjunto hubiera rotado apenas unos grados desde la última vez que las había observado con calma. Me acerqué a la reja del camellón central con la respiración lenta, intentando mantener la cabeza fría mientras analizaba cada detalle de la estructura, cada sombra proyectada por los reflectores, cada espacio entre una torre y la siguiente, y durante varios minutos no ocurrió nada fuera de lo común. Fue entonces cuando escuché el sonido, un crujido grave, profundo, parecido al que produce una masa enorme de concreto cuando se ajusta bajo presión, algo que no debería escucharse en un monumento urbano diseñado para permanecer completamente estático durante décadas. El sonido duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para que mi piel se erizara mientras miraba fijamente hacia la base de las torres, esperando ver algún movimiento visible que explicara ese ruido extraño. No lo hubo, al menos no inmediatamente. Pero cuando parpadeé y volví a observar la torre amarilla, la más baja del conjunto, tuve la impresión clara de que su base estaba unos centímetros más adelantada respecto a la línea imaginaria que formaban las demás, como si hubiera dado un paso mínimo hacia el frente mientras yo apartaba la vista durante un segundo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras trataba de convencerme de que aquello no podía estar ocurriendo de verdad, que todo debía ser un juego de luces o una ilusión provocada por la perspectiva desde la que estaba mirando. Pero el silencio del lugar hacía que cualquier explicación racional pareciera demasiado débil frente a lo que estaba viendo. De repente escuché otro sonido detrás de mí, pasos, lentos, arrastrándose apenas sobre el pavimento de la calle vacía. Me giré con rapidez esperando encontrar a alguien que también estuviera observando las torres a esas horas de la madrugada. Quizá otro conductor nocturno o algún vecino curioso. Pero la calle estaba completamente desierta, iluminada solo por los postes y por la luz distante de los coches que pasaban por el periférico sin detenerse. Volví a mirar hacia las torres con el estómago contraído por una sensación que ya empezaba a volverse familiar. Y durante un instante tuve la impresión de que una de ellas, no pude distinguir cuál, estaba ligeramente inclinada hacia donde yo estaba, como si el conjunto entero se hubiera reajustado de nuevo en el espacio, mientras yo buscaba el origen de esos pasos inexistentes. En ese momento comprendí algo que me dejó más inquieto que cualquier movimiento visible. Los cambios parecían ocurrir siempre en el momento exacto en que apartaba la vista o perdía la concentración durante un segundo, como si las torres se movieran únicamente cuando nadie las estaba mirando directamente. Subí al coche con esa idea retumbando en la cabeza mientras encendía el motor y me alejaba lentamente por la calle lateral. Y cuando miré por última vez hacia el camellón iluminado, tuve la sensación incómoda de que la alineación del conjunto había cambiado otra vez en los pocos segundos que me había tomado abrir la puerta del coche, como si las torres de satélite no solo se movieran durante la madrugada, sino que lo hicieran exactamente en esos breves instantes en que los ojos humanos dejan de observarlas. La última vez que fui a las torres de satélite no lo hice por curiosidad, ni siquiera por esa obsesión incómoda que había empezado a crecer dentro de mí desde la primera madrugada. Fui porque algo en mi cabeza ya no me dejaba ignorarlo. Una sensación constante de que si no regresaba una vez más para mirar con atención, esa duda sobre si realmente se movían o no iba a quedarse conmigo durante años, como una espina clavada en la memoria cada vez que pasara por periférico y viera esas 5 columnas elevándose sobre la ciudad. Esa noche llegué un poco después de las 3 de la mañana, la hora en que la ciudad parece más suspendida entre el ruido del día y el silencio de la madrugada, cuando incluso las avenidas grandes se sienten extrañamente vacías, y el aire tiene ese olor frío a concreto húmedo
que aparece cuando el tráfico disminuye por completo. Desde la distancia ya podía ver las torres iluminadas por los reflectores, recortadas contra un cielo gris oscuro que reflejaba las luces de la ciudad. Y mientras conducía hacia ellas, sentí ese mismo cosquilleo en la nuca que había empezado a aparecer cada vez que me acercaba a ese lugar después de medianoche. Reduje la velocidad antes de pasar frente al camellón central, concentrándome en memorizar cada detalle de la alineación que formaban contra el horizonte, cada espacio entre una torre y la siguiente, cada sombra proyectada sobre el suelo bajo la luz blanca de los reflectores. Por unos segundos todo parecía perfectamente normal. Las 5 torres estaban ahí, firmes, inmóviles, exactamente como aparecen en cualquier fotografía tomada durante el día. Pero cuando el coche avanzó unos metros más y miré por el retrovisor, ocurrió algo que me dejó completamente inmóvil al volante. La torre roja parecía haber girado apenas unos grados hacia la derecha, como si su cara principal ya no estuviera orientada exactamente hacia el mismo punto que las otras. No fue un movimiento visible en tiempo real. Fue una diferencia que apareció en el instante en que volví a mirarla, como si hubiera cambiado de posición durante el segundo exacto en que mis ojos estaban enfocados en la carretera frente a mí. Di la vuelta inmediatamente por la calle lateral para observarlas otra vez, desde el mismo lugar donde me había detenido otras noches. Estacioné el coche junto a la banqueta y bajé sin apagar el motor, porque algo dentro de mí ya no quería quedarse demasiado tiempo en ese sitio. El silencio era aún más profundo que las veces anteriores. Ni coches pasando por el periférico, ni taxis esperando pasajeros, ni siquiera el zumbido lejano de un motor. Solo el sonido constante de los reflectores iluminando las torres y el leve susurro del viento moviendo las hojas de los árboles cercanos. Me acerqué a la reja con la respiración lenta, sintiendo el aire frío entrar en los pulmones mientras levantaba la vista hacia las 5 columnas de concreto. Y entonces ocurrió algo que nunca había visto antes. Un crujido grave recorrió el camellón central, profundo y pesado, como si una estructura enorme se estuviera ajustando lentamente sobre el suelo. Un sonido que resonó en el silencio de la madrugada durante varios segundos antes de desaparecer. Mis ojos se clavaron en la torre amarilla, y esta vez sí lo vi. No fue un desplazamiento grande, ni un movimiento brusco como el de una máquina pesada. Fue algo mucho más lento, mucho más perturbador. La torre amarilla pareció girar apenas unos centímetros sobre su base, tan despacio que si hubiera parpadeado en ese momento, probablemente no lo habría notado. Me quedé completamente inmóvil mirando cómo la sombra proyectada por esa torre se desplazaba unos centímetros sobre el suelo del camellón, confirmando que no era una ilusión de perspectiva ni un error de memoria. Las torres se estaban moviendo, no de forma visible para cualquiera que pasara por ahí a toda velocidad, no lo suficiente para que la ciudad entera entrara en pánico, pero sí lo suficiente para que alguien que se quedara observando el tiempo suficiente pudiera verlo con claridad. Sentí una presión fuerte en el pecho mientras trataba de decidir si debía sacar el teléfono para grabarlo o simplemente subir al coche y marcharme antes de que ocurriera algo peor. Y fue entonces cuando escuché algo que me hizo entender por qué el taxista me había dicho que la gente se iba después de cierto punto. Pasos lentos sobre el concreto del camellón central. Pero no había nadie allí. Miré alrededor buscando cualquier señal de otra persona. Algún guardia nocturno o un conductor que también se hubiera detenido a mirar las torres a esa hora. Pero la avenida seguía completamente vacía. Volví la vista hacia el conjunto de columnas y noté algo que me heló la sangre. Las 5 torres ya no estaban alineadas como al principio de la noche. La línea perfecta que forman durante el día estaba ligeramente torcida, como si cada una hubiera girado unos grados diferentes respecto a las otras. Y lo peor no fue ver que se movían. Fue entender el patrón. Las torres no se movían cuando alguien las miraba directamente. Se movían en esos segundos breves en que uno aparta la vista, en el momento exacto en que el cerebro deja de observar con atención. Subí al coche casi sin pensarlo y aceleré hacia la avenida principal, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, sin mirar hacia atrás hasta que ya estaba incorporándome al periférico otra vez. Pero justo antes de perderlas de vista en el retrovisor, algo ocurrió que todavía hoy no puedo explicar del todo. Una de las torres, no pude distinguir cuál, parecía estar ligeramente inclinada hacia la carretera,
como si su cara principal se hubiera orientado en dirección al flujo de coches que pasaban de madrugada, como si estuviera mirando. No he vuelto a detenerme ahí desde entonces. Sigo pasando por ese tramo del periférico algunas noches cuando regreso del trabajo, y cada vez que veo las torres de satélite iluminadas contra el cielo oscuro, trato de no mirarlas demasiado tiempo, porque después de todo lo que vi, entendí algo que todavía me incomoda admitir. Tal vez las torres no se están moviendo por accidente. Tal vez siempre se han movido lentamente cuando nadie las mira, y nosotros simplemente vivimos nuestras vidas sin notar que, en medio de la ciudad, hay 5 estructuras gigantes de concreto que cambian de posición durante la madrugada mientras todos creen que siguen exactamente en el mismo lugar. Si alguna vez has pasado por las torres de satélite muy tarde en la noche y sentiste que algo en su alineación se veía extraño, o que sus sombras no coincidían exactamente con lo que recordabas, cuéntalo en los comentarios porque quiero saber si alguien más ha notado lo mismo. Y si te gustan estas historias basadas en lugares reales de México, suscríbete y acompáñame en los próximos relatos, porque después de investigar sobre las torres descubrí algo aún más inquietante. No son el único monumento en la ciudad que algunos conductores nocturnos juran haber visto moverse cuando nadie está mirando.